Hola, eh, ya estamos en vivo. Bueno, le damos la bienvenida a la gente que está entrando. Eh, Vamos a esperar un par de minutos, estamos esperando un par de minutos a que entrara la gente, se conectara la gente, que teníamos que enviar el link para la gente que se viene integrando. Bueno, bienvenido a la primera clase, o si no vieron la anterior. Eh, Mientras tanto, antes de comenzar, les voy a dar alguna información respecto al curso, respecto a la modalidad. En particular, lo primero es que esta clase, a diferencia de la anterior, no va a ser completamente en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, como ustedes recuerdan, la anterior trajimos a un profesor, Álvaro Domínguez, que hizo una clase en vivo, ustedes estaban comentando live, etcétera. Acá lo que vamos a hacer es que nosotros tenemos la clase preparada de antemano a través de un video, ¿ya? Y este video será compartido por mi pantalla, y se verá en vivo, ¿ya? Pero ya está grabado, no la redundancia. Y mientras el video está andando, ustedes pueden realizar eh, todas las preguntas que ustedes estimen necesarias en la zona de comentarios. Cuando finalice este video, que se demora aproximadamente, tiene una duración de 1 hora 10 minutos, vamos a dar un pequeño break, como de 2 minutos, y vamos a invitar a la gente que estuvo a cargo de la clase, ¿ya? Para que respondan las consultas que ustedes les van a hacer, ¿sí? Entonces, esa es como la novedad que tenemos respecto a la clase anterior. Eh, Les recordamos también que el día de mañana vamos a subir otra clase, que va a ser la clase de licencias médicas, que hubieron hartas consultas de la clase pasada, respecto, por ejemplo, al tema del contacto estrecho, eh, de los lugares en cuarentena. Todas esas cosas las vamos a tratar en una clase de mañana, la cual, a diferencia de esta, va a ser solamente grabada y no va a tener como una modalidad de respuesta de las preguntas en vivo. Es decir, las preguntas que ustedes tengan de ese video van a tener que hacerlas directamente en la página de la escuela sindical, en la casilla de consulta. Y al final de la clase puedo no explicarle un poco cómo va este tema. Eh, y otra cosa a mencionar también importante antes de dar comienzo con la clase es que no todas las consultas que hagan vamos a poder responderlas acá. Entendemos que son muchas, que hay muchas dudas, pero también tenemos un tiempo para responder, y las que no se hagan también envíenla a la casilla de consulta, y nosotros vamos a tratar de dar respuesta a ellas, ya sea de forma general o ya sea de forma particular. Vamos, la hora son las 7:08. Vamos a esperar 2 minutos más para empezar a las 7:10, que este video también está sincronizado en relación al YouTube para la gente que le cueste conectarse a Facebook, ¿ya? Mientras tanto, comentarles que esta clase, que trata de un análisis de la Ley de Protección al Empleo, la hicieron compañeros de la escuela, compañeras y compañeros de la escuela sindical, Carol Ortiz y Roberto Carrasco. Ya, ellos van a estar a cargo, ellos hicieron la clase, y yo también voy a estar a cargo al final del video de responder las consultas que ustedes tengan, en colaboración con un tercer compañero que también es parte de la escuela sindical, ¿ya? Mientras tanto, voy a preparar todo para que a las 7:10 esté el video. Ah, sí, otra cosa última antes de ya entrar de lleno, es que, por si acaso, a pesar de que mañana vamos a subir otra clase, de ahora en adelante ya definitivamente todas las clases van a ser los miércoles a esta hora, ¿sí? Para cualquier, ante cualquier duda que puedan tener al respecto. Ahora sí, voy a proyectar la clase, tiene una duración de 1 hora 10, entonces alrededor de las 8:20 minutos, un poco después, a las 8:25, vamos a comenzar a responder las preguntas, ¿ya? Así que vamos a ello. Voy a partir acá, esto, y nosotros vamos a estar atentos acá al tema. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase, se las voy a proyectar, así que nos vemos en 1 hora y 10 minutos más.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Carol Ortiz y a continuación vamos a ver los aspectos que regula la Ley 21.227, también denominada Ley de Protección al Empleo, junto con Roberto. La primera parte de esta presentación yo abordaré los aspectos sobre la suspensión del contrato de trabajo y en la segunda parte Roberto abordará los elementos referidos a la reducción de jornada de trabajo que también contempla la ley 21.227. ¿Ya? Entonces les voy a compartir la pantalla para comenzar a ver la presentación. ¿Ya? Bien. Ley de protección al empleo, entonces, o flexibilidad laboral en tiempos de pandemia. Antes de hablar de la ley de protección al empleo, es necesario hacer como un recuento histórico de lo que ha ocurrido a propósito de esta pandemia en el ámbito del derecho del trabajo, ¿ya? Y específicamente qué es lo que ha ocurrido con las suspensiones de los contratos de trabajo que en un inicio empezaron a operar de manera de facto, ¿cierto? Sin una regulación legal, y la ley ha venido con posterioridad a regular o a normar estas situaciones. En un inicio, entonces, se dieron situaciones de paralización o situaciones donde los trabajadores no podían prestar su servicio, con, por ejemplo, algunas ordenanzas municipales que prohibían el funcionamiento de ciertos malls, de ciertos restaurantes, y luego, entonces, constituyendo una situación de hecho que no estaba regulada en la ley y que por lo tanto dejaba en absoluta indefensión a los trabajadores porque no se sabía qué era lo que iba a ocurrir, ya no se sabía cuál era el efecto que iba a tener eso en la remuneración. Luego de eso, el gobierno hizo una interpretación de la ley, ¿ya? A través de la Dirección del Trabajo, que es un ente, eh, el director del trabajo es un ente que depende del presidente para su nombramiento, por eso que hablamos de una interpretación que hace el gobierno. Y entonces el gobierno, ¿qué es lo que dijo para estas situaciones? Dijo que cuando el trabajador no pudiera prestar los servicios, las empresas entonces no deben pagar sueldo, ¿ya? Y esto generó bastantes críticas, porque técnicamente lo que hizo la Dirección del Trabajo, y esta es una interpretación, lo que hizo la Dirección del Trabajo fue regular por vía administrativa un aspecto que debería ser regulado por ley. Me explico. La Dirección del Trabajo tiene como ámbito de competencia la interpretación de leyes, ¿ya? Por eso cuando uno va a hacer una denuncia o uno acude a la Inspección del Trabajo, lo que intentamos hacer, entre otras cosas, es que la Inspección del Trabajo determine si el empleador cumplió o no cumplió la ley en un determinado momento, en una situación concreta, ¿ya? Eso es parte de los ámbitos de atribución de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo no es el ente encargado de crear la ley, porque en nuestro país quienes crean la ley es el Congreso. Ya el Congreso y también el presidente puede tener iniciativa de ley. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Dirección del Trabajo y por qué se critica tanto este dictamen que surgió antes de la ley 21.227? Porque la Dirección del Trabajo creó una ley o interpretó una situación que no estaba regulada por ley, porque en el Código del Trabajo nosotros no tenemos regulada orgánicamente la suspensión del contrato de trabajo, ¿ya? Para aquellos que son dirigentes sindicales o aquellos que han participado en procesos de negociación colectiva y particularmente en huelga, saben que uno de los efectos de la huelga es la suspensión del contrato, ya donde si el trabajador no trabaja, entonces el empleador no está obligado al pago de las cotizaciones, y es una de las mayores dificultades a las que nos enfrentamos cuando atravesamos procesos de huelga. Y entonces la Dirección del Trabajo hizo esta interpretación en este caso. Dijo que
Como no se estaban prestando los servicios, entonces, por lo tanto, no correspondía pagar la remuneración, ¿ya? Y se critica porque no hay ninguna ley que así lo diga. Entonces, se excedió un poco en sus competencias. Y ojo que justo esto se da también en una de las primeras empresas en paralizar fue precisamente, o las primeras empresas en acogerse a estas suspensiones, fue LAN, que casualmente también es parte de las propiedades que tiene el presidente. Luego ocurrió entonces la solución a través de una ley, ya que se tramitó en el Congreso y que empezó a tener su efecto, que se publicó a partir del 6 de abril, que es una ley de protección del empleo que sí contempla la figura de la suspensión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? Que por una parte se va a poder suspender el contrato en algunos casos concretos y por otra parte también se va a poder reducir la jornada de trabajo en otros casos, teniendo como consecuencia entonces que las remuneraciones van a ser pagadas con cargo al fondo de cesantía, ¿ya? Es decir, el efecto práctico de la crisis y de este coronavirus la van a pagar los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a ser quienes tengan que pagar de su bolsillo, no directamente, pero sí de su cuenta de ahorro que tenían guardada en el seguro de cesantía. Aspectos generales entonces de esta ley. La publicación es a partir del 6 de abril, como ya les comentaba, el tiempo durante el cual se aplica para ambos casos, el caso de la suspensión y el pacto de la reducción de jornada, se van a aplicar a partir del 18 de marzo de 2020. ¿Y por qué a partir de esa fecha? Es porque en esa fecha se dictó el decreto, ¿ya? Que establecía que teníamos un estado de catástrofe motivada por el coronavirus, ¿ya? Entonces ese es el acto de autoridad que permea el resto de esta regulación, ¿ya? Y su vigencia va a ser hasta el 6 de octubre de 2020. La ley establece un plazo de 6 meses. Entonces, si contamos del 6 de abril, 6 meses, nos da 6 de octubre. Para el caso de la suspensión del contrato y para el caso del pacto de reducción de jornada hasta el 28 de febrero del año 2021. ¿Ya? Algo súper importante que comentar al respecto es que esta ley, ¿ya? Y que lo podemos ver también con su vigencia, va a tener efectos solo a propósito de la pandemia del coronavirus del COVID-19. ¿Ya? Esta ley no viene a modificar el Código del Trabajo, no viene a establecer la figura de la suspensión del Código del Trabajo propiamente tal, sino que regula un ámbito excepcional que es a partir del periodo excepcional en el que estamos, producto de la pandemia. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el efecto práctico de esto? Es que el empleador no va a poder aplicar esta ley, por ejemplo, el próximo año si se quisiera, o por alguna causal que no esté prevista en la ley, sino que el ámbito está más bien restringido a lo que ocurre ahora actualmente. ¿Cuáles son las ideas centrales entonces de esta ley? La suspensión del contrato, en esta primera parte, ¿no es cierto? La suspensión del contrato que va a permitir entonces al empleador no pagar la remuneración cuando el trabajador no pueda trabajar y por lo tanto se libera a ambas partes de las obligaciones recíprocas en ese sentido. ¿Ya? No sabemos qué es lo que ocurre con otras obligaciones recíprocas que pueden haber, como por ejemplo pactos de confidencialidad del trabajador respecto del empleador, de alguna información sensible. Eso no queda regulado en la ley, eh, pero podría aplicarse principios generales como buena fe, ¿no es cierto?, respecto de esos ítems. ¿Cuándo puede operar entonces esta figura de la suspensión? Puede operar, uno, por acto de autoridad o dos, por acuerdo entre las partes, ¿ya? En el acto de autoridad va a tener efectos de pleno derecho, ya técnicamente se denomina de pleno derecho, es decir, sus efectos van a aplicarse de manera automática, ¿ya? Y en el caso de la suspensión por acuerdo, esa suspensión va a requerir la autorización o la venia del trabajador involucrado,
¿ya? Por lo tanto, eso se tiene que materializar a través de un anexo de contrato de trabajo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quién pagará el sueldo? Lo paga el empleador, o sea, lo paga el trabajador, perdón, el trabajador con cargo a su cuenta individual del seguro de cesantía, ¿ya? Y si no tiene recursos suficientes, va a ser pagado de acuerdo a lo establecido para el Fondo Solidario de Cesantía. La cuenta individual del seguro de cesantía es un aporte que realiza el trabajador en conjunto con el empleador, y el Fondo Solidario de Cesantía es un aporte que realiza el Estado, ¿ya? Por lo tanto, en definitiva, aun cuando la cuenta individual del seguro de cesantía participe tanto el empleador como el trabajador, es una aplicación legal, por lo tanto, corresponden o técnicamente son ahorros del trabajador que tiene para el evento de la cesantía, ¿ya? En definitiva, los efectos de las remuneraciones, los efectos de esta crisis las van a pagar los trabajadores con cargo a su cuenta individual de ahorro para la cesantía, o también el Estado a través de los aportes que haga al Fondo Solidario de Cesantía, ¿ya? En ningún caso las empresas. Veamos entonces la suspensión legal o por acto de autoría. ¿Qué es lo que ocurre? Para que opere se requieren algunos requisitos, ¿ya? En primer lugar, se requiere que estemos en presencia de un acto o una declaración de autoridad. En este caso, ese acto o esa declaración de autoridad es la resolución del Ministerio de Hacienda número 88. Esa resolución del Ministerio de Hacienda establecía cuáles eran las zonas afectadas a la declaración de catástrofe y cuáles eran los servicios que se consideraban esenciales, ¿ya? De seguir funcionando. Y además, este acto de autoridad, la ley señala que debe impedir o debe prohibir totalmente la prestación de servicios convenidos, ¿ya? Por eso que este acto de autoridad, esta resolución número 88, establece cuáles van a ser los servicios que van a seguir operando, ¿ya? En definitiva, esta resolución número 88 me va a decir todo el territorio del país o ciertas partes del territorio van a estar afectadas por este estado de catástrofe, y a su vez estas empresas van a ser las empresas o los servicios esenciales que van a tener que seguir funcionando, ¿ya? Sobre esa lógica opera esta resolución 88, ¿ya? Y es súper relevante porque eso va a determinar también muchos efectos de la ley 21227. ¿A quiénes aplica entonces? Aplica a los trabajadores comprendidos en el territorio de la resolución, aplica a trabajadores sujetos al seguro de cesantía, ¿ya? Recordemos que a propósito de esta ley ahora se han identificado que no todos los trabajadores están acogidos o afectos a este seguro de cesantía, porque este seguro de cesantía comenzó a tener efectos en el año 2002. Por lo tanto, a partir de esa fecha, todos los contratos que se celebraran estaban sujetos obligatoriamente a este seguro, ¿ya? Los contratos que se celebraban antes no quedaron afectos automáticamente a este seguro de cesantía y los trabajadores tenían que afiliarse voluntariamente. Muchos trabajadores y trabajadoras desconocían esta situación, por lo tanto no estaban sujetos a este seguro de cesantía, y al no estar sujetos a este seguro de cesantía, entonces no se le pueden hacer aplicable la hipótesis de la suspensión legal, ¿ya? Es un requisito entonces que el trabajador o la trabajadora esté afecta a este seguro de cesantía. Tampoco estaba regulado para las trabajadoras o trabajadores de casa particular, ¿ya? Ahora esto se ha reformado con una nueva ley, que es la ley corta, que estuvo en tramitación hace pocos días, y que según entiendo está lista para ser promulgada por el Ejecutivo. Sin embargo, aparentemente se van a hacer otras nuevas reformas, mini reformas a esta ley, porque como ustedes van a ver, no está muy completa, ¿ya? Es insuficiente aún. Entonces las trabajadoras de casa particular antes no estaban sujetas a los efectos de esta suspensión, y en cuyo caso tenían que ocupar
los fondos de una indemnización muy particular que ellas tienen a todo evento, porque recordemos que las trabajadoras de casa particular no tienen derecho a indemnización por años de servicio, pero sí a una indemnización a todo evento. Entonces la ley inicialmente establecía que estas trabajadoras pudieran ocupar ese fondo, esa indemnización. Ahora, con la ley corta, se amplía la figura y permite que las trabajadoras de casa particular también puedan participar de los efectos del seguro de cesantía. Veamos, ¿cuáles son los efectos? Los efectos ya los vimos, pero los vamos a repasar. En primer lugar, el trabajador va a estar impedido de prestar los servicios, por lo tanto no va a estar obligado a hacerlo, y el empleador a su vez no va a estar obligado a pagar las remuneraciones, eh, pero sí va a continuar su obligación de pagar las cotizaciones previsionales. ¿Cuáles? ¿Y con cargo a qué porcentaje? Inicialmente este porcentaje era de un 50%. Ahora, con la ley corta, ese porcentaje se amplía a un 100%, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces se identificó la dificultad de muchos trabajadores para alcanzar el pago de sus ISAPRES, ¿ya? En general, con cargo al 50% no alcanzaban a pagar todas las prestaciones de las ISAPRES, lo que ocasionaba una mayor dificultad para esos trabajadores porque tenían que sacar de su bolsillo la diferencia. Y ahora con este 100% no debería haber problema. Eso sí, se deja fuera las prestaciones de la ley 16.744, que es la ley de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, los que deberían ser pagados por el propio trabajador o la propia trabajadora. Eso es importante. Luego, la suspensión legal va a tener algunas personas a las que no se le va a poder aplicar, ya para que entendamos como el panorama completo. Y acá, ojo, que la ley no dice expresamente a quienes no se le va a aplicar, sino que es una interpretación que uno hace de la lectura de la ley. Entonces, ¿a quiénes no va a aplicar? A los trabajadores independientes, porque los trabajadores independientes no estaban amparados por el seguro de cesantía. Y cuando hablo de trabajadores independientes, hablo de un gran universo de personas de nuestro país, porque en nuestro país hay mucha informalidad laboral. Hablo también de los trabajadores a honorario, trabajadores que prestan servicio al Estado bajo una modalidad de honorario, que son también trabajadores altamente precarizados. También hablo de trabajadores del ámbito de las artes, que también en general son trabajadores independientes, ¿ya? Que es un universo muy importante de la población. También no van a estar afectados a las personas que no estén afiliados al seguro de cesantía, ¿ya? Que ya lo vimos. Tampoco aquellos trabajadores de servicios no esenciales con pactos de continuidad. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que la ley permite que aquellas personas que antes de la entrada en vigencia de la ley hayan firmado algún pacto de continuidad de trabajo, es decir, se hayan comprometido a seguir trabajando bajo la modalidad de trabajo a distancia, etcétera, puedan seguir prestando esos servicios, ¿ya? Es decir, si es que en una empresa determinada el acto de autoridad afectó, es decir, se suspendió sus labores, le dijo que tenían que cerrar, esta empresa puede seguir funcionando a través de la modalidad de trabajo a distancia, ¿ya? Una vez que el trabajador entonces haya firmado este pacto de continuidad con la empresa. Y tampoco va a aplicar inicialmente a las trabajadoras de casa particular, pero que fueron incorporadas ahora, tampoco aplicar a aquellos trabajadores que presten servicios esenciales, ya sea de salud, farmacia, supermercado, repartidores de gas, personas que se dedican al suministro de agua potable, servicios básicos. ¿Ya? En este caso, se entiende que el acto de autoridad va a aplicar sobre todo ese territorio, salvo aquellos trabajos que sean de servicios esenciales. Es decir, si es que en una comuna
hay una cuarentena, esa cuarentena va a afectar entonces al universo total de las empresas, salvo aquellas empresas que sean de servicios esenciales, es decir, farmacias, hospitales, servicios clínicos, alimentos, entre otros, ¿ya? ¿Cuáles son esos servicios esenciales? Esos servicios esenciales están establecidos en esa resolución 88 de la que ya les había mencionado anteriormente, por eso que es súper importante. Y trabajadores con licencia médica tampoco va a aplicar este seguro porque cuando uno está con licencia médica, quien me paga es el COMPIN, en el caso de estar afiliado a FONASA, o es la ISAPRE directamente, ¿ya? Entonces, no operaría la suspensión del contrato de trabajo porque en teoría ya estaría suspendido suspendido, no es técnicamente la palabra, pero estaríamos en una situación como de pseudo suspensión por estar con licencia, ¿ya? Donde el trabajador no prestaría los servicios y el empleador tampoco pagaría las remuneraciones, pero en ese caso las remuneraciones se pagan con cargo a los prestadores de salud. Y la ley corta también introduce a las trabajadoras con fuero maternal, ¿ya? Hay muchas situaciones de suspensiones de las trabajadoras de fuero maternal eh, que de hecho se han judicializado y que la justicia ha dado el favor a las trabajadoras porque el fuero maternal, además de ser una protección a la estabilidad del empleo de la trabajadora, también debería interpretarse de manera amplia, ¿ya? Y abarcar también, por lo tanto, su remuneración. Ese es el ámbito entonces legal y para hacer una síntesis, lo que tenemos es que existe una autoautoridad, ¿ya? Para que se aplique esta suspensión legal o por acto de autoridad, necesita que entonces haya una acto de autoridad que prohíba o que impida totalmente la prestación de un servicio y por lo tanto el trabajador se vea impedido de trabajar. Y en ese caso va a aplicar de manera automática y el trabajador no va a estar obligado a trabajar, la empresa no va a estar obligada a pagar la remuneración y esa remuneración se va a pagar con cargo al seguro de cesantía, ¿ya? Tanto individual como solidario según sea el caso. En cuanto entonces ahora a la suspensión convencional o por mutuo acuerdo, ¿ya? Esta situación está regulada para aquellas empresas que también se vean afectadas tanto parcial como totalmente por esta crisis, por esta pandemia, y señala que en este caso entonces se va a requerir el acuerdo de voluntades, que esa es una diferencia con el punto anterior. Va a requerir un acuerdo de voluntad y además va a plantear una consulta a la organización sindical. Ahora, esta consulta a la organización sindical es más bien testimonial porque no establece la obligatoriedad de sujetarse a la decisión de la organización sindical, ¿ya? Sino que más bien es una consulta, ¿ya? No vinculante y por lo tanto un saludo a la bandera. Entonces, si es que se llega a pactar voluntariamente este acto de autoridad, lo que va a ocurrir es, o sea, voluntariamente esta suspensión, lo que va a ocurrir es que entonces va a tener el mismo efecto que la suspensión que ya habíamos visto, la del acto de autoridad. Ya, los efectos van a ser iguales, solo que va a cambiar la forma en que se lleva a cabo esta suspensión. ¿Ya? Precisiones sobre esto. El contrato de trabajo es una convención que requiere el acuerdo de ambas partes. ¿Ya? Como es una convención que requiere el acuerdo de ambas partes para modificar el contrato de trabajo, ¿ya? Se requiere también el acuerdo de ambas partes, ¿ya? Por eso que acá se habla del pacto voluntario por parte del trabajador, ¿ya? Porque precisamente este pacto viene a modificar el contrato, ¿ya? Por lo tanto, cualquier modificación al contrato de trabajo tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿ya? Salvo que se esté en las hipótesis del ius variandi, que es el artículo 12 del Código del Trabajo, que no aplica en este caso, ¿ya?
Por lo tanto, si la pregunta es, a mí como trabajador, ¿me pueden obligar a firmar un pacto de mutuo acuerdo? No, nunca. Nunca a ningún trabajador ni trabajadora lo pueden obligar a firmar este pacto. Legalmente, no. Ahora, lo que pasa es que esta situación, esta crisis, ha develado una situación de hecho de, que también la génesis del derecho del trabajo, que es el desequilibrio de fuerza entre las partes. ¿Ya? Sabemos que el trabajador no está en la misma posición que el empleador al momento de suscribir algún anexo de contrato de trabajo y que muchas veces eso termina en las presiones indebidas y en que el trabajador termina cediendo, ¿ya? Porque no tiene suficiente peso para hacerle frente a este acuerdo. Si es que están en esa situación, yo les recomiendo hacer una denuncia a la Inspección del Trabajo, si es que se quieren negar a firmar este pacto, hacer una denuncia, tratar de dejar todo documentado. Actualmente las denuncias de la Inspección del Trabajo se pueden realizar a través de su página web, que es www.direcciondeltrabajo.cl. No requieren clave única, y sí pueden dejar constancia de las presiones en las que estén sufriendo, ¿ya? En el caso de que ustedes se nieguen a firmar este pacto. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces ya en el efecto y cuáles van a poder ser las diferencias con la suspensión legal? Ustedes se pueden preguntar qué es lo que puede ocurrir si es que yo firmé el pacto con el empleador y después la comuna cae en cuarentena. Y por lo tanto hay un acto de autoridad que le va a impedir ahora a la empresa seguir funcionando. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a conjugar entonces este pacto, este mutuo acuerdo, con el acto de autoridad? La ley, en este caso, señala que cuando yo tengo un pacto de mutuo acuerdo y luego se instala, ¿no es cierto?, este acto de autoridad como superior, por así decirlo, el acto de autoridad va a predominar. Por lo tanto, lo que va a hacer es que este acto de autoridad va a suspender los efectos del pacto que yo haya suscrito voluntariamente con mi empleador y esos efectos van a retomarse luego al finalizar este acto de autoridad. ¿Ya? Es decir, el acto de autoridad es como una manta que va a cubrir entonces este pacto de individualmente, ¿no es cierto?, consentido entre el empleador y el trabajador, y luego al finalizar el efecto de esta manta, por así decirlo, va a quedar entonces este pacto entre el empleador y el trabajador que va a seguir teniendo los efectos. ¿Ya? Esta es la manera en que se va a conjugar ambos elementos. Y además la ley señala que no se va a poder pactar una ejecución diferida. Es decir, si hoy, 13 de mayo, yo quiero pactar con mi empleador, o mi empleador en realidad quiere pactar conmigo una suspensión que va a partir en el mes de agosto, eso legalmente no está permitido, ¿ya? Legalmente la regla es que yo firme el pacto y el pacto tenga efectos al día siguiente de firmado, o bien, en el peor de los casos, en el primer día del mes siguiente. Es decir, hoy estamos a 13 de mayo. Si yo firmo un pacto de hoy no voy a poder dejar sus efectos, por ejemplo, al mes de agosto, pero sí los efectos van a poder comenzar a partir de mañana, 14 de mayo, o bien a partir del 1 de junio, que es el primer día del mes siguiente. Y respecto de lo demás, respecto de todos los efectos, van a tener los mismos efectos que el artículo 1, ¿ya? Que es la suspensión por acto de autoridad. ¿Qué es lo que ocurre ahora respecto a la suspensión convencional? Esta suspensión ha sido objeto de algunas modificaciones introducidas por la ley corta, ¿ya? La ley corta, en primer lugar, señala que se va a presumir la ley corta, paréntesis, modifica esta ley, modifica la ley 21.227. No es que sean dos leyes distintas, sino que es una ley que modifica esta ley, ¿ya? Por eso que se introducen ciertos elementos a propósito de esta misma ley que están acá señalados con rojo. La ley corta
presume que hay una afectación cuando hayan disminuido en un 20% los ingresos de la empresa del mes anterior al pacto en relación a igual periodo del año pasado. Ahora en castellano, en español la traducción para todos. Si es que yo firmo un pacto ahora en el mes de mayo, la ley presume que el mes anterior, es decir, abril, tuvo una baja de a lo menos un 20% en sus ingresos por venta o en sus servicios netos respecto de igual periodo del año pasado, es decir, respecto de abril del año 2019. ¿Ya? Eso por una parte. Luego también, y acá es un ámbito peligroso porque eso puede hacer que estos pactos de reducción de jornada sigan aumentando, y es porque la suspensión convencional amplía la figura, ¿ya? Recuerden que habíamos visto que en el caso de las empresas que prestaran servicios esenciales, iban a estar excluidas de este acto de autoridad, ¿ya? Por aplicación de la resolución 88. Por lo tanto, tenían que seguir funcionando. Ahora bien, con esta ley corta, se va a ampliar el efecto ahora por una vía convencional, es decir, a través de un pacto, a aquellos trabajadores que, pese a trabajar en empresas que presten servicios esenciales, no sean necesarios para la continuidad de dichas actividades. Por ejemplo, ciertas actividades de servicios de aseo, probablemente, o aquellas actividades que directamente no sean necesarias para llevar a cabo las funciones. Por ejemplo, supermercados, algunas funciones que no sean estrictamente necesarias para llevar a cabo las labores, ¿ya? Por ejemplo, si hay un supermercado que, supongamos, no está abriendo y solo es como delivery o despacho, ahí quizá eh, hayan trabajadores o trabajadoras que realizaban servicios de aseo y que la empresa puede decir, no, sabes que en realidad esto no es necesario para la continuidad de mi labor, porque yo, pese a ser un servicio esencial, un supermercado, no requiero que se haga la labor de aseo, por ejemplo, en ese caso particular, ¿ya? Eh, También, en el caso de la suspensión convencional, impediría, ¿ya? Y esto es parte de un elemento que también se está discutiendo por los abogados y las abogadas laboralistas, porque aparentemente impediría el despido por necesidad de la empresa si es que el trabajador está afecto a este pacto de suspensión, porque se elimina del artículo 3. ¿Ya? Hay una modificación que se hace al artículo 3 en específico, creo que era el número 3, que elimina las necesidades de la empresa y por lo tanto aparentemente no podría afectarse, no podría despedirse por esa causal. ¿Ya? Ahora, esto es interpretable, nuevamente, porque la ley no señala una prohibición expresa. ¿Ya? Eh, no obstante, esto lo mencionado en los artículos 1 en los numerales 1 al 5 del artículo 159, que son otras causales para poder poner término al contrato de trabajo. ¿Ya? Eso entonces con las suspensiones legales, las suspensiones convencionales y las modificaciones introducidas por la ley corta. ¿Cómo opera entonces y ahora en la práctica este seguro? Solo pueden acceder, importante esto, si registras 3 cotizaciones en el seguro en los 3 meses anteriores en los últimos 3 meses anteriores con el último empleador, ¿ya? Ahí moví un poquito la cámara. O también si es que yo registro 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, siempre que las 2 últimas sean con el mismo empleador. Ahí está una regla un poquito más específica, pero en el fondo ampliaría entonces si es que yo llevo 3 meses trabajando con mi empresa y el empleador me ha pagado las 3 últimas cotizaciones, yo podría acceder a este beneficio, ¿ya?
y si es que yo también he registrado mayor antigüedad, es decir, 6 cotizaciones o más, ya sean continuas o discontinuas, los últimos 12 meses, también voy a poder acceder siempre y cuando los últimos 2 meses sean con el mismo empleador. ¿Ya? Ahí pueden revisar igual la presentación para ver su caso concreto. ¿Quién solicita el seguro? Siempre, en general, es la empresa, ¿ya? Se le permite hacerlo a través de medios electrónicos. De hecho, la página web de la AFC tiene habilitado un soporte especial para las suspensiones del contrato. Si es que no lo hace la empresa, lo puede hacer el trabajador o la trabajadora también a través de la vía electrónica, ¿ya? Y para eso también se va a pedir que se incluya una declaración jurada, ya sea por parte de la empresa o del trabajador, que diga que no se trata de aquellos trabajadores que están impedidos de acogerse a la ley de desempleo o que no se encuentren en licencias médicas. Ahora, de todas maneras, la ley corta establece un paso previo, que es que la AFC le va a preguntar al suceso quiénes son, que la Superintendencia de Seguridad Social, quiénes son los trabajadores que estén afectados a licencias médicas, ahí como para hacer el cruce de información. Y entonces, quienes quedan fuera del seguro ya lo habíamos visto. ¿Ya? ¿Cómo se paga el seguro ahora? Durante la suspensión se va a pagar con cargo al fondo individual o con cargo al fondo solidario, ¿ya? La base de cálculo actualmente, la ley 21.227, es sobre los 3 últimos meses, ¿ya? Sin considerar bono de colación, movilización u otros, ¿ya? Porque es el sueldo mensual imponible. Y sobre entonces esa base de cálculo, ese sueldo mensual imponible, se va a sacar el porcentaje, ¿ya? Y en el caso del primer mes, el porcentaje va a ser de un 70%, en el caso del segundo mes un 55%, tercero 45%, cuarto un 40% y así sucesivamente de acuerdo a la tabla que está acá al costado izquierdo. La ley corta señala que es sobre la última remuneración. Vamos a ver qué es lo que ocurra con el proyecto definitivo cuando sea ley, qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Y las cotizaciones previsionales la empresa las deberá seguir pagando al 50% del total. Ahora con la ley corta es al 100% del total, salvo la ley 16.744, que es la de accidentes profesionales y enfermedades, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? Si tus saldos son insuficientes, los fondos de cesantía no alcanzan, se va a pagar entonces con cargo al fondo solidario, ¿ya? Si es que queremos hacer el ejercicio en la casa de calcular cuál es mi base de cálculo, yo puedo revisar entonces mis últimas 3 liquidaciones, reviso todos los haberes, ¿ya? Los haberes imponibles, que van a estar delimitados en la liquidación, yo hago la sumatoria total, ¿ya? Y a esa sumatoria total yo le aplico un factor, ¿ya? Si es que yo quiero calcular el 70%, yo a esa sumatoria que me salga le hago una multiplicación por 0,7 y ahí me va a dar el total. Si es que yo quiero saber cuál es el 55%, yo a esa sumatoria le aplico un factor de multiplicación por 0,55 y ahí me va a dar el total, ¿ya? Es decir, supongamos, yo tengo 500.000 pesos. Si yo tengo 500, voy a hacer el cálculo acá si yo tengo 500.000 pesos de remuneración, el total de haberes, ¿no es cierto?, descontando la colación y la movilización, yo puedo aplicar el factor de 0,7 para saber el primer sueldo y eso me va a dar un total de 350.000 pesos, ¿ya? Y así sucesivamente con el resto, ahí como dato para poder hacer los cálculos. ¿Qué pasa con los trabajadores sujetos al fondo solidario cuando yo no tengo suficientes fondos o cuando mis fondos se me acabaron? Yo voy a poder acudir al fondo solidario. El problema del fondo solidario es que yo voy a tener un tope, ¿ya? Un tope, que son estos que están establecidos acá en la tabla para que ustedes también los puedan revisar. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, bien,
además de ya el efecto que tiene sobre las prestaciones de seguridad social con la remuneración, que es el seguro de cesantía, que es otra de las preguntas muy frecuentes, es si es que me pueden despedir. Bueno, la verdad es que con contrato suspendido, la ley actual señala que solo te pueden despedir por necesidades de la empresa y probablemente otras causales. Eso no está todavía establecido en la ley, por eso que está ahí eh, la información eventual. Y la ley establece que en este periodo no pueden, no pueden despedir por caso fortuito o fuerza mayor. Recapitulemos y vamos a la información en general como para que se entienda esto. La empresa siempre puede despedir en cualquier momento, ¿ya? Esto es en época de pandemia, en época de crisis, en época de elecciones, en cualquier época siempre la empresa te puede despedir. Eso es una facultad de la empresa. Ahora, uno como trabajador tiene el derecho de poder como invocar alguna situación, por ejemplo, de despido injustificado o en el fondo como cuestionar, esa es la palabra, cuestionar el despido, ¿ya? Y el despido en el fondo, es como, en el fondo es decir, si estaba bien aplicado, si correspondía, etcétera, que es un área como más técnica, pero que es bueno que ustedes lo sepan. El empleador siempre me puede despedir, pero también el trabajador siempre puede cuestionar ese despido, ¿ya? Con el contrato suspendido, en lo que tenemos actualmente, solo podrían despedir por necesidades de la empresa y aparentemente ahora ya no, que era lo que les comenté en la lámina anterior con las modificaciones nuevas de la ley corta. Y la ley también, la ley 21.227, establece que no pueden despedir por fuerza mayor o caso fortuito. ¿Cuál es el efecto práctico? Que los despidos por fuerza mayor o caso fortuito son despidos sin derecho a indemnizaciones, ¿ya? Entonces la ley elimina esa posibilidad para intentar que los trabajadores al menos se vayan con sus indemnizaciones por años de servicio, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió si es que a mí ya me despidieron antes de que pasara todo eso? Si es que yo fui uno de los primeros en ser despedidos, eh, podemos solicitarle a la empresa el reintegro, ¿ya? Siempre y cuando el despido haya sido posterior al 18 de marzo, que a partir de cual se contemplan todos los efectos de esta ley, y no haya firmado el finiquito, ¿ya? La firma del finiquito impide cualquier otra posibilidad de reintegro, al menos la ley así lo establece, ¿ya? Y finalmente, ver qué es lo que pasa con las trabajadoras de casa particular. Ya lo habíamos visto un poco anteriormente, pero inicialmente las trabajadoras de casa particular no podían acceder a la ley de cesantía, por lo tanto ellas tenían que ocupar sus fondos de indemnización, ¿ya? Cuando fueran despedidas, en este caso, con el porcentaje del sueldo que es el mismo que se establece para el caso del seguro de cesantía con cargo al fondo individual, ¿ya? En este caso, la ley inicialmente establecía que cuando la trabajadora particular estuviera en esta situación, podía solicitar su indemnización a todo evento por la AFP, ¿ya? Con cargo a estos porcentajes. Ahora, estas trabajadoras de casa particular han quedado involucradas entonces ahora comprendidas en la ley de protección al empleo y sí podrían acceder a este seguro de cesantía, ¿ya? La solicitud la debe hacer la trabajadora en la AFP mediante una declaración jurada y la empresa o la persona que contrate los servicios solo deberá seguir pagando las cotizaciones de salud y del seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿ya? Esto también está sujeto a nuevas modificaciones. Y
Si es que hay fondos insuficientes ahora, entonces se va a seguir pagando de acuerdo a las reglas del seguro del Fondo Solidario de Cotización. Eso entonces es la presentación respecto de la suspensión del contrato. Ahora va a partir Roberto abordando el tema de la reducción de jornada. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar presente en una nueva clase de la Escuela Sindical de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Mi nombre es Roberto Carrasco y yo soy miembro de la Escuela Sindical hace ya unos cuantos años. Muchas gracias a Carlos también por su presentación. Yo les hablaré respecto de los pactos de reducción parcial de la jornada de trabajo o reducción temporal de la jornada de trabajo. Esto se encuentra regulado en la ya analizada Ley de Protección al Empleo, más llamada Ley de Protección. Una precisión respecto a lo que conversaremos el día de hoy, a lo que se expondrá el día de hoy, es que a la fecha de emisión de esta clase actualmente se está tramitando una llamada ley corta. Esta ley corta lo que pretende hacer o que pretende regular es precisar algunos elementos que quedaron no del todo bien resueltos en la ley ya publicada y además incorporar algunas restricciones al uso de la ley de protección al empleo. Ustedes ya lo habrán visto, ha generado algunos inconvenientes, sobre todo con las grandes empresas del país. Se ha hecho una utilización un tanto al límite de la ley. Entonces, cada vez que yo hable de una ley corta, valga la precisión que estoy haciendo. O sea, es algo que aún no nos rige, pero que con seguridad en la semana siguiente ya será una ley ya publicada y que por tanto deberá ser cumplida en los términos que termine su redacción. Entonces, esa es la precisión antes de entrar en el contenido. Bien, los pactos de reducción temporal de jornada del trabajo. Veamos algunas ideas centrales. Esto es la posibilidad de acordar con la empresa, mediante la suscripción de preferencia electrónica de un anexo de contrato, una reducción temporal de tu jornada de trabajo con una reducción proporcional de la remuneración. Esto tiene algunos límites. El primero a mencionar es que la reducción de la jornada de trabajo solamente puede alcanzar o puede tener un límite del 50% de la jornada y por tanto disminuir un 50% la remuneración. Más adelante veremos un ejemplo con números de cómo operaría esto. Eso es un límite, ¿ya? El otro límite tiene que ver con los casos en los cuales puede ser pactado. No puede ser pactado en cualquier veamos, respecto a la empresa, ¿cierto? En este acuerdo entre trabajador y empresa, trabajador y empleador, la empresa tiene que encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias. Uno, que las empresas hayan visto disminuido o disminuyeron sus ventas declaradas al Servicio de Impuestos Internos en un 20%. Esta reducción de un 20% tiene que ser en 3 meses consecutivos y tiene que además ser comparable con 3 meses consecutivos de un ejercicio anterior. Eso como primer límite. Son las empresas que pueden hacer con ustedes una reducción. Además de aquello, podrán pactar las empresas que se encuentren en un procedimiento concursal de reorganización, que es la nueva regulación de lo que conocíamos como quiebre. Reorganización y reemprendimiento, le han puesto unos nombres aquello vinculado a este tema también, que estén en un procedimiento de asesoría económica por insolvencia. Finalmente, respecto de los trabajadores o las empresas que hayan sido declaradas como esenciales o que las labores que se prestan en aquellas empresas sean esenciales, se podrán pactar en estas jornadas parciales o reducidas, jornadas reducidas temporales, respecto a aquellos trabajadores o para efectos operacionales, para que la empresa se pueda mantener en funcionamiento
y además para efectos de proteger eficazmente la vida de los trabajadores. Esas son las 4 hipótesis que actualmente sirven como límite y que autorizan para que los trabajadores puedan pactar estos pactos de reducción, a la redundancia, pactos de reducción de jornada de trabajo. A estos 4 límites se ha incorporado, o se va a incorporar, mejor dicho, dado está regulado en esta ley corta, una disposición especial respecto al territorio de Isla de Pascua y Juan Fernández. No sé si alguien de Isla de Pascua o Juan Fernández nos estará viendo o verá esta clase, pero sepa que en el futuro se va a regular respecto a ellos también en estos límites de disminución de ventas. Entonces las empresas de aquí de 2 territorios que hayan disminuido en un 20% durante 2 meses, ahí se agotó un mes, también podrán acceder a estos pactos de reducción de jornada de trabajo. Bien, ahora, ¿quiénes pueden acceder al seguro? Puedes acceder al seguro, ¿cierto? A la complementariedad del seguro, si es que, uno, registras 10 cotizaciones en el caso de contrato indefinido, o 5 cotizaciones en el caso de los contratos a plazo fijo por obra, en los últimos 24 meses anteriores a la suscripción del pacto. También señalar de que respecto a este punto, las últimas 3 cotizaciones tienen que ser continuas con el mismo empleado. Eso respecto a quienes pueden acceder o qué trabajadores podrían acceder a estos pactos de reducción de jornada del trabajo. Ahora bien, ¿quién solicita el seguro? La ley dice que la empresa, y que si no lo hace la empresa, puedes hacerlo por vía electrónica. También es posible que se efectúe a través del sindicato, pero evidentemente los empleadores en esta coyuntura están optando por pactar de forma directa con los trabajadores. Vamos a ver después al finalizar la clase o la parte expositiva respecto a los alcances críticos, bueno, ahí también lo pueden hacer en la ronda de preguntas, de que esta coyuntura, esta situación de emergencia sanitaria ha impactado la actividad sindical de formas que aún desconocemos. Algunas ya las estamos viendo, pero también hay formas de impacto que quizás aún no hemos podido comprender o analizar o darnos el tiempo de constatarlo. Bien, y por último, sobre este punto, ¿quiénes quedan fuera del pacto? No pueden acceder los trabajadores que tengan fuero laboral, los que trabajan en empresas que no cumplan los requisitos que ya vimos, las 4 hipótesis que mencioné, aquellos que continúen ejerciendo labores o que pertenezcan al sector público, sectores públicos que han marginado, aquellos que no cotizan porque no se afiliaron al seguro, porque se jubilan y no cotizan, o son informales. Las trabajadoras de casa particular, sobre este punto, la ley corta pretende incorporar a las trabajadoras de casa particular, pero con todo aún no es ley. Entonces, es simplemente una idea que está en trámite, no hay claridad sobre ese punto. Aquellos trabajadores que tengan licencias médicas y aquellos trabajadores con pacto de continuidad. Bien, ahora, respecto al cálculo de la remuneración, aquí es relevante de que tengamos claridad sobre cómo se calcula, porque finalmente el cálculo de la remuneración incide en el porcentaje el porcentaje del seguro de la cuenta individual que se nos complementará y con posterioridad la complementaría por el fondo solidario o la cuenta solidaria. Bien, el cálculo de la remuneración que se pagará en forma reducida corresponde al promedio de las remuneraciones de los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al inicio del pacto. Sobre esto ya hay claridad. Evidentemente esto también tiene un problema con los trabajadores que conforman o constituyen su remuneración sobre la base de la productividad. Eso queda fuera totalmente, o por cumplimiento de metas y todos esos factores. Ahora bien, ¿qué contempla esta remuneración? La ley señala que el trabajador tiene el derecho a seguir percibiendo la remuneración o los beneficios cuyo pago corresponda durante la vigencia de estos pactos, tales como los aguinaldos, las asignaciones, los bonos y otros conceptos
o por conceptos excepcionales o esporádicos, y cualquier otra contraprestación que no constituya la remuneración. En caso, otro punto relevante respecto al cálculo es que en aquellos casos en que se pacten reducciones temporales sucesivas, pero bueno, más adelante lo veremos, pero el mínimo es un mes, tiene límites de máximo también, la remuneración se va a calcular sobre la base del promedio de las 3 remuneraciones imponibles que sean anteriores a la primera celebración del pacto. Bueno, esto resulta evidente porque si es que fuese de lo contrario, se pagaría o se analizaría la remuneración reducida. Es importante precisar ese punto. No puede el empleador decir, bueno, ahora un mes y después acumular un poco la reducción de la remuneración. Ahora bien, veamos cómo se paga. Como señalábamos, se debe pagar el sueldo proporcional a la jornada más el complemento de seguro de cesantía. El complemento es la mitad del porcentaje de la reducción del sueldo. Así, si la jornada y el sueldo se reducen en un 40%, el complemento también se va a reducir, o el complemento será de un 20% del sueldo. Veamos un ejemplo con un sueldo hipotético de 450.000 pesos. Aquí en la tabla ustedes pueden ver a qué correspondería respecto a cada jornada. Entonces, por ejemplo, si iniciamos con una jornada normal, ¿cierto? Se le pagan los 450.000 pesos convenidos, el complemento es 0 y se recibe el total. Luego podemos ver aquí cómo se va reduciendo de forma significativa el total que recibirán los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, si la jornada se reduce a un 50%, que es el tope máximo, la remuneración baja a la mitad, 225.000 pesos, y el complemento de cesantía será 112.500, la mitad, ¿cierto?, de la reducción, y el total va a ser de 337.500 pesos. Todo esto además con un tope máximo por parte del complemento de 225.000 pesos. En definitiva, como ustedes pueden ver, el complemento es una solución totalmente insuficiente para las y los trabajadores de Chile. En cualquier caso, se va a ver una disminución significativa de las remuneraciones. Es algo ineludible. Eso, ustedes pueden hacer los cálculos bajo esta lógica. Un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo impactaría el pacto de una reducción de jornada. Bien, ahora desde el punto de vista de la ley, también existen algunas prohibiciones del empleador. Es importante conocerlas para que puedan reaccionar a través de sus sindicatos, o ustedes directamente, o puedan hacer una denuncia de que se están incumpliendo estas prohibiciones, ¿cierto? Durante la vigencia de los pactos de reducción de jornada, los empleadores no pueden contratar a nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones a las desarrolladas por quienes hubieran suscrito los pactos. Esto es relevante porque puede darse una situación en que el empleador se pusiera creativo e intentara contratar a nuevos trabajadores. Hemos visto ahí de que durante la emergencia sanitaria no todos los controles han sido del todo exhaustivos. Entonces, tener presente de esta provisión que contempla la ley. Y además de esta provisión, contempla otra la ley, que es respecto de que si el empleador efectivamente necesita contratar nuevos trabajadores para otras funciones, deberá ofrecer primero a los trabajadores que tienen estos pactos suscritos las vacantes, ¿cierto? Siempre que tengan similares capacidades, calificaciones o la idoneidad para ejecutar las labores. El incumplimiento de esta prohibición acarrea multas para el empleado. Bien, ahora veamos la duración del pacto de reducción de la jornada. Acá hay que distinguir respecto a los trabajadores con contrato de trabajo indefinido de aquellos que tienen contratos a plazo fijo o por una hora de trabajo o servicio determinado. En el caso de los primeros son 5 meses continuos. Y en el caso de los segundos son un máximo de 3 meses continuos. La duración mínima, como mencioné, es de un mes. Respecto ahora de la ejecución. La ley actualmente señala que no es posible la ejecución diferida, o sea, es decir, desde el momento de la suscripción comienza a ejecutarse este pacto de
de reducción. Ahora bien, la ley corta lo que está intentando regular es modificar este punto, de que básicamente los pactos tengan ejecución del día siguiente o se pueda pactar desde el primer día del mes siguiente a la fecha de suscripción. O sea, diferir la ejecución de los efectos. Esto básicamente da la impresión de ser tendida en la desorganización administrativa existente. Por eso se está intentando incluir esta regulación. Bien, ahora, una vez que termine este pacto de reducción de la jornada temporal, o temporal de reducción de jornada de trabajo, voy a hacer un poco de trabalengua, se restablecerán de pleno derecho las condiciones contractuales que originalmente se hubieran convenido. Y se tiene por no escrita cualquier disposición en contrario, una vez que finalice el plazo del pacto de reducción. Bien, como señalábamos, estos anexos de contrato de trabajo de estos pactos de reducción de jornada se tienen que, por ley, suscribir de forma preferente a través de medios electrónicos. Para esto se le encomendó a la Dirección del Trabajo disponer de una plataforma para efectuar este trámite. Este trámite tiene que tener algunas menciones mínimas, que son las que ustedes pueden ver ahí en su pantalla: individualización de las partes, la duración y fecha de entrada en vigencia del pacto, el promedio de las remuneraciones imponibles, fijas y variables devengadas por el trabajador en los últimos 3 meses antes de la celebración del pacto, una jornada de trabajo, señalar la jornada de trabajo que se va a reducir, el porcentaje de la misma y la remuneración que corresponde. Y por último, el empleador tiene que emitir una declaración jurada en cuanto a cumplir con los requisitos contemplados en la ley. Ahí ustedes pueden ver la dirección o el sitio web de la Dirección del Trabajo, donde ustedes tienen que realizar este trámite, y el empleador a su vez, ambas partes. Esta es la plataforma. Aquí ustedes pueden ver en la esquina superior derecha se encuentra la sección llamada Mi DT, que ahí ustedes tienen que ingresar mediante la clave única. Recuerden que si no tienen clave única se puede solicitar a través del sitio web, ¿ya? No es necesario que concurran a algún lugar a solicitarlo. Importante la clave. Entonces ahí ustedes ingresan en la sección que ven ahí, Mi DT. Ustedes ingresan, les va a pedir su clave única y van a ingresar a la plataforma. Acá ustedes pueden efectuar los trámites correspondientes para efectuar esto o tramitar estos pactos de reducción de jornada del trabajo. Bueno, luego de haber visto los aspectos normativos respecto a los pactos temporales de reducción de jornada, corresponde que efectuemos algunos alcances críticos sobre esta ley. Se ha dicho, esta ley se gestó en un contexto de emergencia sanitaria nunca antes visto. Probablemente esta emergencia traiga aparejado una de las mayores crisis económicas que haya vivido nuestra generación o que haya vivido nuestra generación. Entonces ha sido especialmente compleja para los trabajadores. La situación va a seguir siendo compleja, entonces es necesario que veamos algunos alcances críticos sobre esta ley. Lo primero es indicar de que el Ejecutivo, el Gobierno, hizo una interpretación que desconoce totalmente los principios del derecho al trabajo, la protección del derecho al trabajo, y hace partícipe a las y los trabajadores de las pérdidas experimentadas durante la crisis. Paradigmático, pero resulta de que cuando las empresas ganan, solo ganan sus dueños, y cuando las empresas pierden, los trabajadores tienen que costear las pérdidas. Ha sido especialmente claro en esta situación, en esta coyuntura, esta realidad. O sea, finalmente, inclusive hay empresas que han seguido
generando utilidades, que hemos visto en las noticias, que habiéndose acogido a esta ley, repartieron utilidades por sumas millonarias. De hecho, se ha generado una polémica al respecto. Ahí va un poco la línea de la ley corta que pretende regular esta llaman mala utilización por parte del gobierno, llama mala utilización, pero parece ser que así quedó la ley. Bueno, esto traslada los costos de los trabajadores. El fondo seguro de cesantía está compuesto por aportes de los trabajadores y va en ayuda de los trabajadores cuando queden cesantes. Este fondo finalmente se va a agotar las cuentas individuales, se van a vaciar, probablemente, no sabemos tampoco el impacto que va a hacer sobre el fondo solidario, pero lo que sí sabemos es que el día de mañana, cuando se necesite recurrir a ese fondo, para los fines para los cuales estaba contemplado originalmente, no va a haber dinero. Realmente es una forma muy patente de ver cómo los trabajadores están costeando la crisis. Evidentemente también esto es un fiel reflejo del Estado subsidiario que asegura o que se sustenta la Constitución actual, una más de las razones para aprobar el cambio constitucional. Obviamente hay un contenido bastante claro de cómo opera el Estado ante esta situación. También decir de que no existe un poder real de negociación por parte de los trabajadores, con los trabajadores confinados en sus casas, producto de la pandemia. Los empleadores, en la práctica, por lo menos lo que se ha estado viendo, evidenciando en los últimos días, en el último mes, es que los empleadores están intentando negociar directamente con los trabajadores sin mediar los sindicatos. Finalmente, hay una presión por parte de los empleadores a firmar y suscribir estos pactos de reducción de jornada o la suspensión derechamente de la relación laboral, amenazando incluso con despido, de una serie de malas prácticas. Otra crítica, otro alcance crítico que hay que hacer a esta ley es respecto de que no distingue el tamaño de las empresas. Se dijo, la discusión, se mencionó como punto relevante que esta ley va en protección de las pequeñas y medianas empresas, pero hemos visto cómo grandes empresas con utilidades que están repartiendo los dividendos entre sus accionistas se suspenden y aprovecharon de esta ley. O sea, Cencosud, Ripley, Starbucks, grandes empresas que ante la posibilidad de suspender relaciones laborales, de reducir jornadas de trabajo, optaron por ese camino. Y finalmente no tiene que ver con, o sea, fue un mal diseño. La ley no se pensó, simplemente se actuó demasiado. De hecho, que el gobierno esté dispuesto a hacer esta ley corta, a discutir una ley corta, evidencia los problemas que trae esta ley y el desmero, el menoscabo que va a generar a los trabajadores. También señalar de que se excluye a un universo importante de personas que van a quedar sin ninguna protección. Hemos visto que el gobierno ha optado por medidas, entre comillas, paliativas, el bono COVID, la ley del teletrabajo, está en discusión el tema del bono a los honorarios, ya es ley, tengo entendido el tema del bono a los honorarios, pero sin duda son todas medidas insuficientes. O sea, los trabajadores informales, los trabajadores honorarios, quedan totalmente regulados con esta ley, no se asegura un ingreso mínimo universal, el pago de cuentas de servicios básicos aún sigue paralizado, el sector eléctrico de hecho ya lo está atacando, veían los problemas técnicos a esta ley. También, como se indicó, hay una desprotección hacia el futuro, las cuentas individuales van a acabar pronto, no es demasiado dinero que existen esas cuentas individuales, y el día de mañana, ante este escenario de recesión, ante cualquier despido, nuevamente no va a haber dinero en este fondo. Realmente estamos
estamos sacando estos fondos de la emergencia, pero el día de mañana cuando vuelva todo a una normalidad, a una cierta normalidad, no sabemos, no hay dinero. También el alcance crítico respecto al rol de los sindicatos. No se le hace partícipe del proceso. En este sentido, incluso hace un tiempo, un par de días, una semana, había un proyecto para suspender las negociaciones. Tuvo que ponérsele freno porque claramente hubo mucha oposición a ese proyecto, pero una serie de medidas que se han ido sumando y que la Ley de Protección del Empleo es una más de ellas, que es una arremetida en la flexibilización del modelo y además de ir en desmedro de los sindicatos. Realmente esto, en este escenario, ha evidenciado la realidad del mundo del trabajo y del mundo sindical. Una arremetida en contra de los sindicatos. O sea, de hecho, el tema de que sea el tema de la negociación directa de esta jornada es un elemento más de análisis. Bueno, y finalmente eso, el tema de la flexibilidad laboral como uno de los pilares de las políticas del gobierno. Punto aparte, el tema de la ley del teletrabajo, en algunas clases posteriores se verá, pero tiene profunda implicancia en diversos aspectos esta ley del teletrabajo, que avanza en el tema de la flexibilidad del modelo que finalmente favorece al empresario. Bueno, esa es la exposición, esos son los alcances. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por el tiempo y un gran saludo a todos los trabajadores y a todos quienes estén escuchando también. Con esto damos término a la exposición, la parte más expositiva de la clase. Y a las 8:25, siendo las 8:23, vamos a comenzar con la respuesta de algunas preguntas, con la profundización de algunos temas, ¿ya? Hemos estado recopilando las preguntas que han hecho en los comentarios y vamos a tratar de darle alguna respuesta, ¿ya? Mientras tanto, comentarles a las personas que se enteraron después que esta clase va a ser subida también a la página de la escuela, se va a enviar por correo a la gente que está inscrita. Los que no lo están, recuerden que se pueden inscribir a través de un formulario que está en la página web de la escuela sindical. Eso se los puedo mostrar ya al final de la clase, cuando ya terminemos con la ronda de preguntas. Recordarles también, mientras tanto, que pueden visitar, bueno, las consultas que no vamos a responder ahora, por motivos de tiempo, por supuesto, las pueden dejar en la casilla en la casilla de consultas de la escuela sindical. Y nosotros vamos a tratar de responder eso ya sea vía correo, ya sea de alguna otra forma, ¿ya? Así que, mientras tanto, se ponen a hacer algún cafecito, buscar algo, y también dejarles invitados a que visiten los boletines sindicales que estamos sacando. Se viene uno la próxima semana, que va a estar muy interesante, ¿ya? Hemos sacado ya uno inaugural y uno con motivo del 1 de mayo. Así que eso, vamos a esperar un poquito. Pueden hacer consultas administrativas mientras en los comentarios. Vamos a esperar este minuto, cosa de que también estemos conectando con nuestros compañeros que van a responder, ¿sí? Sí, cualquier persona se puede inscribir, no tiene ningún costo, es un taller sindical totalmente gratuito, y como mencioné anteriormente, lo pueden hacer a través de la inscripción en el formulario que está en nuestra página web, o lo pueden buscar en la página de Facebook, ¿sí? Ahí la administradora de la página de Facebook está dejando el enlace para que se inscriban, ¿ya? Ya son las 8:25, así que voy a invitar a mi compañero y mi compañero que estuvieron a cargo de la clase y que van a estar respondiendo consultas. Aquí están.
Eh, los presento. La compañera es Carol Ortiz, compañero Roberto Carrasco. Ambos son parte integrante de la escuela sindical. Y partiendo por Carol, que va a profundizar en algunos temas, y luego Roberto para después hacer unas preguntas más específicas. Ya. Hola a todos y a todas. Gracias por estar atentos, por participar de la clase y por también dejar sus preguntas. Antes de responder la ronda de preguntas, es importante hablar de un hecho que hoy día salió en las noticias y es la ampliación de la figura de las cuarentenas en las comunas. ¿Ya? No han hecho muchas preguntas respecto de eso, pero es importante señalarles que precisamente el efecto de las cuarentenas en las comunas se refiere al efecto del acto de autoridad al que yo les hice mención en la presentación, ya que está contenido en el artículo 1 de la ley 21.227. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquellas empresas que no sean aquellas empresas esenciales, ¿no es cierto?, que están excluidas por este decreto 88 del Ministerio de Hacienda, van a verse impedidas, ¿no es cierto?, de funcionar. Eso significa entonces que van a estar amparadas o van a estar cumpliendo los presupuestos legales que están establecidos en el artículo 1 de la ley 21.227 y el efecto práctico de eso es que hay trabajadores y trabajadoras que se van a ver suspendidos en sus contratos de trabajo y esto es por aplicación directa de un acto de autoridad, es decir, acá no es aquellas situaciones descritas también en mi presentación a que se referían de mutuo acuerdo o convencionales, sino que acá va a aplicar directamente el acto de autoridad sobre estos trabajadores y trabajadoras. ¿Ya? Roberto, ¿quieres decir algo o parto yo con algunas preguntas? Cuéntame tú cómo lo hacemos. Sí, lo primero que todo agradecer a quienes están escuchándonos, a todas y todos. Muchas gracias por estar ahí. Simplemente antes de entrar a la ronda de preguntas, bueno, gracias a sus preguntas, pero antes de entrar a esa ronda de preguntas, comentar dos noticias que aparecieron hoy en los medios. Uno fue que se informó la cantidad de trabajadores que se encuentran suspendidos de su relación laboral. Se informaba al 8 de mayo 460.000 trabajadores ya con sus relaciones laborales suspendidas. Eso demuestra que las empresas están utilizando esta vía de forma bastante profusa. Eso por una parte, y otra también relevar lo que está haciendo la Federación de Sindicatos de la empresa de Ripley, que actualmente están cuestionando, tienen cerca de 3.200 trabajadores con su relación suspendida, y están en una disputa con Ripley porque utilizaron una vía más directa con los trabajadores a efectos de que suscribieran estos anexos de contrato. De hecho, denuncian las malas prácticas de la empresa Ripley, y además de aquello interpusieron una demanda por tutela laboral respecto a esto. Eso como elementos de contingencia. Sí. Bueno, sobre eso también decirles que para aquellos casos, digamos, la ley siempre es interpretable en el caso concreto y es parte de lo que hacen los abogados y las abogadas laboralistas, ¿ya? Por lo tanto, estas acciones judiciales que se enmarquen en lo que está haciendo Ripley u otras empresas están perfectamente ajustadas a derecho porque precisamente son los trabajadores los que también están en su derecho de acudir a los tribunales, que son en definitiva los jueces quienes van a verificar si se cumplen los requisitos que establece la ley. Ya, ahora, no podemos anticipar ningún resultado de esas causas porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento también de los jueces laborales sobre este punto, ¿ya? Y ahora ya entrando quizás a tierra derecha, respondiendo un poco las preguntas, yo tengo anotadas algunas y algunas entiendo que también fueron respondidas por los administradores de la página ahí mismo en los comentarios. Ya tengo una de las preguntas que se hizo es si es que las empresas esenciales tienen algún límite de salvoconductos para sus trabajadores y trabajadoras, y la verdad es que la ley no establece ningún tipo de límite, ya por lo tanto no deberían estar sujetos a esos límites. Ahora,
como yo les comentaba, con las las modificaciones que se introdujeron, que se están introduciendo por la ley corta, probablemente hayan trabajadores de esas empresas esenciales a las que les van a intentar suspender los contratos por mutuo acuerdo, ya aquellos trabajadores que no presten servicios esenciales a estas empresas que a su vez son esenciales, que es el caso que yo les comentaba de, por ejemplo, las trabajadoras o trabajadores que hicieran labores de aseo en algún supermercado cuando ese supermercado estuviera cerrado y hiciera solo delivery. Quizás el ejemplo no es el mejor, pero ahí para que se entienda un poco cuál es la figura. ¿Ya? También había otra pregunta acerca de la vigencia de la ley. Y la verdad es que la ley, la vigencia la vimos al inicio, ¿ya? La vigencia parte con el 18 de marzo para ambas, ya tanto para el caso de las suspensiones como la reducción de jornada, y para el caso de la suspensión en concreto, la ley prevé un plazo de 6 meses, ya, es decir, debería tener vigencia hasta el día 6 de octubre. Y por lo mismo también reforzar lo que les comentaba, y es que esta ley de la suspensión se está aplicando solo al caso de COVID-19 y las empresas no la pueden utilizar el próximo año o en el futuro para otra situación porque la ley es muy específica sobre eso. ¿Ya? Y obviamente que si es que se refiere a la vigencia de la ley del acto de autoridad, la verdad es que las suspensiones que son por acto de autoridad deberían durar lo que dure el acto de autoridad. ¿Ya? Esa es la respuesta a esa pregunta. Y también había otra pregunta sobre trabajadores, dirigentes sindicales suspendidos. Esta pregunta es un poco más compleja quizá, ¿ya? Porque la verdad es que en la ley no están exceptuados, ¿ya? La ley no los exceptúa directamente, no exceptúa a ningún trabajador con fuero, ni dirigentes sindicales, ni mujeres con fuero maternal, ¿ya? Entonces uno podría decir que en principio si es que no están prohibidos por la ley, se podría llevar a cabo esta suspensión. Ahora, esa interpretación es una interpretación, digamos, purista, como solo mirar el texto de la ley y decir, si es que está prohibido, entonces se debería permitir. Pero la verdad es que con los dirigentes sindicales tenemos que hacer ciertos matices porque hay principios del derecho internacional que acá eventualmente se podrían estar vulnerando. ¿Ya? Y a este respecto yo también les comento que, por ejemplo, en el ámbito tradicional, cuando no estamos hablando de coronavirus, afectar el trabajo de un dirigente sindical, ya sea moviéndolo del lugar de trabajo, ya sea disminuyéndole su remuneración, se considera una afectación a la libertad sindical. Y de hecho hay juicios laborales que han sido ganados por dirigentes sindicales cuando el empleador ha afectado al puesto de trabajo, sus remuneraciones, etcétera. ¿Ya? Yo creo que la interpretación en este caso debería ser más o menos en ese sentido. ¿Ya? Pero es una interpretación nuevamente pro trabajador, porque también es desde esa vereda en la que nosotros nos situamos siempre desde la escuela sindical. Si quieres, Roberto, continúa, ahí vemos si es que hacemos un barrido y nos queda algo más pendiente. Yo voy a responder las preguntas que efectuaron respecto a la jornada, a la reducción de jornada. Una de ellas decía relación con las empresas que estaban en un proceso de reorganización. A este respecto, recordar un poco lo que ya se mencionaba en la clase, bueno, el artículo 8 de la Ley de Protección al Empleo, contempla en términos generales la idea de, entre comillas, permitir que las empresas en crisis puedan pactar estas reducciones de jornada. Entonces, el artículo 8 lo que hace respecto de las empresas que hayan reportado una disminución en las utilidades, también el caso de las empresas que se encuentran en un procedimiento concursal de reorganización y además de aquellas empresas que se encuentren a través del debido certificado, que estén siendo asesoradas económicamente por un proceso de insolvencia. Entonces, respecto a esa pregunta, la respuesta es sí, la ley lo autoriza, en el caso de las empresas que tienen un procedimiento concursal de reorganización, que dicho sea de paso es un poco la nueva quiebra, ¿ya? Que ahí una reforma hace unos años atrás, bueno, no una reforma, sino una nueva ley en esta materia que básicamente la idea de intentar salvar a las empresas antes que quebraran, como permitir este proceso de reorganización, ¿cierto? De los activos y una serie de cosas un poco más técnicas en el aspecto económico.
Eso era una pregunta. Había otra pregunta que dice relación con el reemplazo de trabajadores. Comentaba ahí que había unos pactos de reducción de jornada que se habían suscrito y que habían contratado después cajeros para reemplazar, ¿cierto? En esa reducción, contrataron a otras personas. Desde el punto de vista legal, habría que averiguar qué pasó como prácticamente, pero lo que la ley dice es que respecto de las empresas que hubiesen suscrito estos pactos, no se podrán contratar trabajadores para que realicen las mismas funciones. Sin perjuicio de ello, y aquí va un poco relacionado a lo fáctico, la ley a su vez dice que esta prohibición se extenderá solo respecto de la cantidad de trabajadores que hubiesen suscrito estos pactos de reducción. Entonces ahí habría que ver qué ocurrió en la práctica, si excede o no la cantidad de trabajadores que efectivamente suscribieron esos pactos. Pero eso es un poco lo que dice la ley, y habría que ver ahí, dilucidar, quizás nos puede mandar por correo quizás más en extenso para que nosotros podamos responder esa duda más en detalle. Pero desde el punto de vista jurídico, esa sería la respuesta. Y esas son las dos preguntas que creo que se hicieron respecto a pactos de reducción. Quizás también otra cosa que se me queda en el tintero con esto de la ley corta, aprovechando que estamos aclarando algunos puntos, es que, como bien dijo Carol, y expuso Carol, la ley corta lo que va a hacer es intentar como arreglar o solucionar problemas de técnica jurídica que quedaron, o temas que quedaron mal resueltos. De hecho, ya se ha adelantado los expertos en el área laboral que la Dirección del Trabajo va a tener que sacar un dictamen para incluso con la ley corta tener que dilucidar o precisar algunos aspectos que no quedan del todo solucionados. Y quizá aportar otra cosa que se me escapó en la presentación, es que también se incluirá en esta ley corta, que está pronto a ser ley, a promulgarse, publicarse, que está la posibilidad del embargo respecto del monto reducido de la remuneración para efectos del pago de las pensiones alimenticias. Hay que ver cómo queda el texto final, pero un poco esa sería la idea también que quieren incluir. Sí. Bueno, sobre ese punto también es importante porque recordemos que pueden haber muchos padres que tienen una pensión de alimentos pendiente, ¿no es cierto?, un compromiso ahí, y por lo tanto si se les suspende sus contratos de trabajo, se les reduce la jornada, el efecto va a ser que las madres no van a tener el acceso a ese pago de pensión de alimentos, por lo tanto, quien al final va a soportar mayormente la carga de este coronavirus, creo que son las mujeres. Ya al menos ahí hay un caso concreto. En el trabajo a distancia también se ha visto evidenciado con el trabajo doméstico y otras cosas. ¿Ya? Así que qué bueno que al menos esa parte esté protegida, al menos en esta nueva reforma de una ley muy insuficiente, que además la reforma aparentemente no viene a solucionar todo, sino que vamos a necesitar entonces que la Dirección del Trabajo interprete esta ley, y ya sabemos cuál es la óptica en la que mira el Código del Trabajo y los derechos laborales, la Dirección del Trabajo. Había otra pregunta, Roberto, y era sobre los trabajadores que viven en cuarentena, pero que la empresa no esté en cuarentena. ¿Ya? Ahí, bueno, probablemente puedan haber diferencias también interpretativas. Yo creo, en lo particular, que en el caso de las empresas que estén en una comuna que no esté sujeta a cuarentena, pero el trabajador sí esté sujeto a cuarentena, no debería poder aplicarse entonces el artículo 1 de la Ley de Protección al Empleo, porque el artículo 1 señala que el acto de autoridad debe impedir o debe prohibir totalmente la prestación del servicio o el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, si es que hay una parte de los trabajadores que están sujetos a cuarentena en sus domicilios, pero el resto de los trabajadores no están sujetos a cuarentena en sus domicilios, no se cumple con este requisito de la ley, y por lo tanto yo sostengo que no debería aplicarse el acto de autoridad. Ahora, en la práctica lo que yo he visto también es que las empresas no saben mucho qué hacer. La verdad es que, y esto genera presiones para pactar acuerdos
convencionales o estos anexos de contratos de trabajo, y sabemos que al final eso termina generando presión a los trabajadores, ¿ya? Pero al menos eso es lo que yo sostengo, que no debería poder, que los trabajadores deberían poder seguir prestando servicios porque la empresa no estaría sujeta al menos a ese artículo primero de la ley 21.227, que es por acto de autoridad, ¿ya? Eso tengo anotado, no sé, Roberto. Ah, sí, también me gustaría hacer un alcance. Y es un alcance, bueno, además de las críticas, ¿no es cierto?, que hemos hecho a esta ley, que nuevamente repetimos, traslada el costo de la crisis a los trabajadores y a las trabajadoras. Es importante saber qué es lo que va a pasar si es que el trabajador, después de un pacto, vuelve a la empresa y lo despiden, ¿ya? Pongámonos en el peor de los casos. El peor de los casos puede ser que el trabajador utilice todo su fondo individual, porque además sabemos por las noticias que el promedio del fondo individual alcanzaba solo para un mes, ¿ya? Entonces, pongámonos en el caso en que está la mayoría de los chilenos, en que el trabajador en un mes agote su fondo individual. Si es que agota su fondo individual, va a operar el fondo solidario de cesantía, ¿ya? Pero ese fondo solidario de cesantía tiene unos límites, que eran los que pueden ver ahí en la presentación, y además de eso, la ley de seguro de cesantía establece otro límite más, ¿ya? Y dice que con cargo al fondo solidario no se van a poder girar o efectuar más de 10 pagos, ¿ya? Ya sea total o parcialmente con cargo al fondo solidario dentro del periodo de 5 años, ¿ya? Entonces, y esto no se reformó con la ley 21.227, por lo tanto, asumimos que el texto del seguro de cesantía, de la ley que fija el seguro de cesantía, sigue vigente, y por lo tanto va a generar nuevas complicaciones en el futuro a aquellos trabajadores que hayan agotado sus fondos individuales, a aquellos trabajadores incluso que antes hayan sido desvinculados y hayan usado entonces este fondo solidario de cesantía. ¿Qué más, chiquillo? Amaro, ayúdanos si es que queda algo pendiente. ¿Estás por ahí? Bueno, Por lo menos no tengo nada en mente de las cosas que vimos entre nosotros. No sé si... Ya, yo me acordé de otra. Ya, el Juan Torreblanca pregunta, ¿cuánto puede durar la suspensión laboral con la empresa si un trabajador se puede negar a firmar? La verdad es que la ley no establece un límite mínimo ni un límite máximo sobre los acuerdos de suspensión. Ya, entonces, ese es otro de los problemas, porque al final podemos estar hablando muchas horas de los problemas que tiene esta ley, y otro de los problemas es ese, ya que la ley, al no fijar un límite mínimo y un máximo, al final quedan los trabajadores sujetos a lo que la empresa les imponga a través de estos pactos de suspensión voluntario, ¿ya? Ahora, el otro inconveniente que se puede generar es ¿qué pasa si es que, por ejemplo, ahora me suspenden por 15 días? Luego retomo mi trabajo y luego me vuelven a suspender por 15 días. Si es que la segunda suspensión, ese segundo periodo de 15 días se va a imputar al primer mes, o si es que ese segundo periodo de 15 días se va a imputar a un segundo mes. Eso tampoco queda establecido en la ley. Esperemos que la Dirección del Trabajo lo resuelva, pero es algo no menor, porque sabemos que el pago del primer mes corresponde a un 70% de la remuneración y el pago del segundo mes corresponde a un 55, después 45, 40, 35 y así sucesivamente, ¿ya? Y aprovechando de eso, me acordé de otra pregunta que habían hecho sobre el efecto retroactivo sobre las cotizaciones, ¿ya? Roberto, ¿no es cierto que había una pregunta de eso? Déjame ver, sí, creo que sí. Ya, si creo que había una pregunta que
que era sobre el efecto retroactivo respecto de las cotizaciones, y sí, la ley corta respecto de las cotizaciones sí establece el efecto retroactivo. Es decir, si es que a ustedes en un inicio ya le han suspendido los contratos de trabajo y la empresa ya ha pagado las cotizaciones previsionales con cargo al 50% de sus remuneraciones, ahora con la introducción de la ley corta, el empleador debería poner la diferencia. ¿Ya? Eso, chiquillos. Amaro, Roberto, no sé si se nos queda algo más. Ya, respecto de las trabajadoras embarazadas, creo que hay otra pregunta respecto de eso. Y bueno, están en la misma posición que los dirigentes sindicales. La ley 21.227 no las excluía de la suspensión del contrato, de los efectos de la suspensión del contrato. Por lo tanto, las empresas podrían suscribir contratos o por acto de autoridad también aplicarse la suspensión del contrato. ¿Ya? Ahora bien, ahora con la ley corta se introduce una prohibición respecto de las mujeres con fuero maternal. Ahora, ¿cuál es el problema de de, de esa introducción? Es que nuevamente es una introducción imperfecta porque no tiene efecto retroactivo, es decir, aquellas mujeres embarazadas que ya hayan sido suspendidos los efectos por aplicación de la ley corta no debería tener efecto retroactivo, por lo tanto deberían seguir en la suspensión. Ahora, como son mujeres que tienen una especial protección, lo que yo creo es que hay que judicializar, ¿ya? Y esto lo digo de manera muy responsable porque son situaciones límites. La ley protege a las trabajadoras embarazadas tanto con su fuero, ¿no es cierto?, y con la estabilidad de su empleo, pero a su vez debería protegerla del pago de sus remuneraciones, ¿ya? No es lo mismo estar en una situación de embarazo con un 70% o los otros montos escalonados a tener el 100% de tu remuneración y toda la incertidumbre que genera la suspensión. De hecho, hay un caso, un recurso de protección que presentaron creo que 3 trabajadoras en el sur y que alegaron precisamente que les habían suspendido el contrato y el tribunal ordenó que se cesara esa disposición de la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también tenemos casos concretos que han sido favorables para las trabajadoras. Está aprovechando de leer más preguntas que nos han llegado. Acá Francisco Bravo nos consulta si tengo dos empleos y de ambos empleos las empresas se acogen a la ley de suspensión. ¿Me deben pagar por ambos en la AFC? A mi parecer, entiendo que, dado que son dos relaciones laborales diferentes, deberían pagarle la complementariedad o base a la cuenta o en los tramos, los porcentajes que se contemplan en el caso de suspensión o en el caso de reducción, la diferencia que complementaria por cada relación laboral con la sujeción de los topes que ya que hablamos en la exposición. Ya, hay otra pregunta sobre qué es lo que pasa si es que se suspende por acto de autoridad, si es que el empleador debe pagar las remuneraciones o no en el caso de aquellos trabajadores que no puedan acceder a la AFC. La verdad es que, bueno, la situación concreta es aquellos trabajadores entonces que por acto de autoridad la empresa cierre, ¿no es cierto? Pero que a su vez no estén contempladas dentro de las hipótesis del seguro de cesantía. Y la verdad es que no tengo la respuesta en este minuto porque esa respuesta no está ni en ni en la ley corta, ni tampoco está en ningún dictamen porque la Dirección del Trabajo aún no ha presentado ningún dictamen, entonces es parte de las interrogantes que quedan por resolver. A
había otra pregunta sobre los contratos a plazo fijo, no sé si habrá sido respondida en el contacto, o sea, en el grupo, en el chat, pero la ley no establece, o sea, si es que, a ver, ¿cuál es la pregunta? Consulta, si en los contratos a plazo fijo por término de obra, ¿cómo opera esa ley? La verdad es que la ley es tal cual nosotros la expusimos, no tiene mayor detalle, entonces no ahonda en el caso de los trabajos por obra o faena, ¿ya? Ahora, si es que el plazo de la obra o faena coincide eh, o, es, o es posterior a una suspensión, si es que se establece entonces por acto de autoridad una suspensión anterior al plazo en el que estaba fijada el término de la obra o faena, la ley tampoco lo dice, pero yo interpreto que esa suspensión debería ser un paréntesis entonces en esta relación de trabajo y por lo tanto el trabajador debería volver normalmente a desempeñar sus funciones cuando termine este acto de autoridad. Ahora, la verdad es que eso no está recogido en la ley y nuevamente es una interpretación pro trabajador. Ya, pues. ¿Estamos? Sí, estamos ya. Estamos, son 10 para 9. Bueno, le agradecemos a Carol y a Roberto la exposición, el tiempo que se tomaron para responder para responder las preguntas. Así que nos despedimos de ellos, vamos a dar una información. No sé si quieran despedirse ustedes. No, la verdad es que agradecer, esperar que se mantengan conectados, que puedan revisar todas las clases, hay harta información y aprovechar también esta oportunidad que nos da la pandemia de poder transmitir estas clases de manera online. Normalmente estas clases se desarrollan en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que tiene cupos limitados y por lo tanto ahora estamos en la posibilidad de abrir estas clases a todo Chile y a personas que nos estén viendo también desde el extranjero, así que feliz también de participar. Sí. De mi parte también sumarme a las palabras de Carol, agradecer a todos quienes se tomaron el tiempo de escucharnos y que tienen muchas ganas de participar. También me sumo a esas palabras y que mantengan la constancia, ojalá puedan continuar junto a nosotros acá en la Escuela Sindical. Así que eso, que se cuiden mucho todos, que nos están escuchando, que se vienen tiempos complicados y que mucho ánimo y energía para todos y todas. Todos y todas. Ya, pues, muchas gracias a los dos. Ahora los voy a sacar. Sí, dale, no. Corté la Carol, disculpa. Bueno, con eso damos terminado la clase. Voy a retirar un poco la información que hemos dado durante toda la clase. La gente que quiera inscribirse lo puede hacer mediante el formulario que se encuentra acá abajo, no sé si, ahí, abajo, eh, www.escuelasindical.cl. Ahí también puede dejar las consultas que no alcanzamos a responder ahora, visitar el boletín, consultar alguna otras cosas. Y ya para terminar, les comento que el día de mañana vamos a subir otra clase, ¿ya? Que tiene relación con licencias médicas y algunos otros aspectos, como de la situación, sobre todo como de los cordones sanitarios. Las preguntas que pueden haber de eso van a estar en el video de mañana. La clase de mañana es un poco más corta en relación a lo que hemos estado viendo hasta ahora. No dura más de media hora. Y a diferencia de estas últimas clases que hemos tenido, no va a tener como esta sección de preguntas y no vamos a estar en vivo, ¿ya? Entonces, nosotros lo vamos a subir a las 7 de la tarde por YouTube y por Facebook. También lo vamos a subir a las 7 de la página de la Escuela Sindical. Ustedes la pueden ver, las preguntas que tengan, las pueden dejar ya sea, por favor, traten de hacerlas en la casilla de consulta de la Escuela Sindical, porque de esa forma nosotros tenemos un mayor control sobre ella, ¿ya? Por supuesto que imagino que algunos dejarán alguna consulta en el mismo video, pero traten lo posible de hacerlo en la página de la Escuela Sindical, ¿ya? Así que eso, de acá en más, las clases van a ser los días miércoles y les voy a compartir nuestras redes sociales para que nos sigan y así estén atentos a la información que nosotros estamos subiendo, ¿ya? Porque también en algunas ocasiones subimos información como resúmenes de ley, etcétera, ¿ya? Así que se los voy a compartir, espero que esté por acá. No sé si eh, ¿ya? Me equivoqué. Ahí está, ¿ya? Le voy a...
ahí estaría, cuáles son nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, que es por donde se está yendo ahora mismo la clase. Está el Instagram de la Escuela Sindical, @Escuela Sindical Derecho Chile. El Twitter, que es nuevo, ¿ya? Y la página web, que es www.escuelasindical.cl. Así que eso. Eh, Nada más que decir. Recuerden la clase de mañana. Nos vemos y todos los que estén inscritos, vamos a enviarles la clase con los materiales el día de mañana. Lo más probable es que durante el mediodía, porque esto se demora un poco en descargarse y luego subirse. Así que eso, que estén muy bien. Y recuerden que veo aquí una pregunta. Recuerden que las consultas que no respondemos las pueden hacer en www.escuelasindical.cl. Así que eso, me despido. Adiós a todos y todas y todos.